Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos y hermanas, dando gracias nuevamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Él porque Él es el que nos permite y nos concede todas las cosas que nosotros podamos realizar. Vamos a esta hora, vamos a buscar en las Escrituras, en el libro de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 dice así para la gloria de Dios: A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirán vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Hasta ahí su palabra. Así que los invito a que inclinen su rostro y oren conmigo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, he aquí nuevamente delante de ti, Señor Jesús. Padre eterno, gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que nos mantiene vivos, Señor. Tú eres el que nos mantiene, Señor, nos da el alimento, el cuidado, Señor, tu protección, oh Dios, la fuerza que tenemos en estos cuerpos, Señor, es porque tú nos las diste, Señor. Padre eterno, a ti sea la gloria y la honra y toda magnificencia sea dada a ti, Señor. Toda alabanza, Señor, todo loor, Señor Jesús. Tú eres merecedor de todos ellos, Señor. Porque ciertamente por ti, Señor Jesús, es que este mundo está de pie, Señor Jesús. Padre Celestial, oh Dios, a leer tu palabra, Señor Jesucristo, oh Dios, y cómo tú, oh Dios, das esa advertencia, Señor, sabiendo, oh Dios de gloria, que tenemos que buscarte en el tiempo que sea oportuno, Señor, porque ciertamente vendrá tiempo, oh Dios de gloria, cuando ya no habrá más misericordia sobre esta tierra, Señor.
Has sido tan paciente y longánime, Señor Jesús, oh Dios, en cuanto a nosotros, Señor. Oh Padre Celestial, mira cómo este mundo se está cayendo en pedazos por causa del pecado, Señor. Muchos de ellos, Señor, se están envolviendo, Señor Jesús. Oh Dios, y muchos mueren, oh Dios, diariamente, Señor. Pero tú siempre has extendido tu misericordia, Señor, extendiendo tu mano para que volvamos a ti, Señor Jesús. Pero el hombre siempre es duro de corazón, oh Dios, y no te hace caso, Señor. Pero ruégote por aquellos que te hacen caso, Señor, por aquellos que temen tu nombre, Señor, Padre Celestial, y están allí, Señor Jesús, oh Dios, esperando en tu bondad y tu misericordia, Señor. Te pido por este servicio, Señor Jesús, lo cual, oh Dios, de montanar estas alabanzas, Señor. Sea gratos delante de ti, Señor Jesús, oh Padre Celestial, y todos aquellos que pudieran estar escuchándonos, Señor, se unan a nosotros, Señor, en cuanto a estas alabanzas, Señor. Así te lo pedimos, Dios de gloria, glorificándote a ti sobre todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hay un cántico que es muy solemne, al cual es el cántico de Aleluya. Ese cántico se ha cantado durante años y años. Muchas veces, Señor, ha ayudado a muchos hermanos, sabiendo de que cuando hay dificultades y pruebas, aún en depresión, muchos han cantado estos cánticos y el Señor los ha confortado. Pero aparte de eso, la palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Por eso que por nuestros labios podemos decir alabado sea nuestro Señor. Vamos a cantar el cántico aleluya. Aleluya. A Dios sea la gloria.
transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Aleluya. Por eso le damos la gloria a Dios, que es lo que ha hecho por Él, por nosotros. Que el Señor haya dejado su trono, haya dejado su lugar ya excelso, y que descienda aquí en la tierra, y que vino a padecer por causa de nuestros pecados, para rescatarnos a nosotros. Porque sépase, ninguno se podía salvar a sí mismo si no fuera la gracia de nuestro Señor. Así que si hoy estamos de pie es porque el Señor así nos salvó. Aleluya, por eso a Él sea siempre la gloria y la honra y la alabanza. El tiempo ha pasado rápidamente, así que vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que ha de traer la palabra. Esa palabra que nutre y llena nuestras almas. Así como hemos cantado, ese es el poder que ha transformado nuestras vidas. Así que será hasta otra nueva oportunidad que el Señor nos conceda. Que el Señor me le bendiga, mis hermanos. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra del Señor, que es la que edifica nuestras vidas, que es la que nos sostiene realmente. Entonces, bueno, en esta oportunidad quisiera continuar con el tema que habíamos estado hablando, tomando toda la armadura de Dios. Y vamos a ver cuán importante es y vamos a continuar hablando acerca de las diferentes características de esta armadura, según lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de vida, Señor, Padre Celestial, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Padre Celestial, porque es tu gracia con nosotros, teniendo paciencia, Señor, para que todos nosotros lleguemos a la perfección conforme al plan y al propósito por el cual nos has escogido, Señor. Padre Celestial, nos has escogido, Señor, para ser esa descendencia, esa simiente, Padre Celestial, que ha de llegar a redención, Señor, y a ese restaurado completamente, Señor, esa simiente que ha de ser restaurada al hombre original, al hombre del principio, antes de la caída. Padre Celestial, porque tú sabes cómo hacer las cosas, Señor. Por eso, de una u otra manera, Señor, lidias con nuestras vidas, Señor, Padre Celestial, y permite, Señor, a veces que vengan momentos de dificultad, Señor, para nosotros poder, Señor, ser perfeccionados, Señor,
conforme a tu plan y propósito, Señor. Ya que, Señor, lo que tú quieres no es exactamente nuestra comodidad aquí en la tierra, Señor, porque este mundo es pasajero. Ya tú lo dijiste, Señor. Tú nos has prometido darnos un mejor lugar, Señor. Y por eso, Señor, haces que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, Señor, sino que seamos cambiados, seamos transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, Señor, porque necesitamos, Señor, dejar de comportarnos, Señor, como el mundo, Señor, Padre Celestial, para ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Porque ciertamente, Señor, existe la tendencia de caer en el conformismo, Padre Celestial, de buscar el agrado, Señor, de los demás. Pero, Padre Celestial, como dice tu palabra, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Fortalécenos, Señor, en tu gracia, Señor, porque sabemos que no es por nuestra fuerza, es por tu Espíritu, Padre Celestial, que podamos rendirnos a ti, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dé la fuerza, Señor, para avanzar, Señor, hacia perfección, para escalar un escalón más alto, Señor, Padre Celestial, porque necesitamos, Señor, elevarnos a alturas sobrenaturales, Señor, porque tu pueblo es un pueblo sobrenatural. Padre Celestial, es diferente a este mundo, Señor, y a su manera de ser. Padre Celestial, somos una nación escogida, un pueblo santo, un pueblo adquirido por ti, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Celestial, somos luz. Que esto sea algo, Señor, que esté siempre presente en nuestras vidas. Es necesario, Señor, que dejemos el conformismo y seamos, Señor, firmes en lo que hemos confesado creer, Señor, y que, Padre Celestial, procedamos en obediencia a lo que tú nos dices. Padre Celestial, sea tu gracia con nosotros, Señor, y que podamos vivir no solamente llenos de tu Espíritu Santo, y aquellos que no tienen el Espíritu Santo, Señor, que ellos hambreen y reciban el Espíritu Santo, ya que tú lo deseas darlo más que nosotros de recibirlo. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo, Señor, aquellos que tenemos ese Espíritu Santo, Señor, vivamos fervientes en el Espíritu para la gloria y honra de tu nombre. Porque, Padre Celestial, nos encomendamos a ti en esta hora. Sé tú hablándonos, Señor, seas tú y no yo. Padre Celestial, hablando y revelando tu palabra a cada corazón, Señor, nuestros corazones, Señor, para oír de ti, Señor, y obedecerte, Señor. Padre Celestial, toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este lugar, Señor, y de nuestras vidas, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, y te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad, como ya habíamos dicho, queremos continuar con el tema tomando toda la armadura de Dios. Ahora, como para refrescar un poco el tema, tomando toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el punto principal? La armadura de Dios. Ahora, ¿qué es una armadura? Es en realidad una cubierta. Vamos a decirlo así, es algo que nos fortalece. El propósito de la armadura es protegerse contra los instrumentos de combate del enemigo. En este caso, esta armadura de Dios tiene como propósito resistir todo tipo de ataque y por donde venga, ataques del enemigo. Protegernos contra ese ataque. Ahora, ese es el fin de esta armadura. Pero también, cuando hablamos de armadura, también hablamos del arma también. Principalmente vemos la defensa, pero también incluye la armadura, también
la espada, como dice la Escritura, que es nuestro ataque, es nuestra ofensiva, es lo que nos permite en realidad contraatacar. En este caso, la defensa es para que el enemigo, en este caso, no nos dañe a pesar de sus múltiples intentos, como dice la Escritura. No ignoréis ninguna de sus maquinaciones. Y la espada normalmente la usamos para obtener la victoria personal, como para ayudar a otros a salir de cierta condición, ya que la iglesia del Señor también tiene el poder de atar y de desatar, como dice Mateo 16. Entonces, en este caso, hay vidas que están atadas al pecado y es necesario que la iglesia del Dios viviente los desate. Por lo tanto, también existe en esa armadura, en ese complemento, porque son varios, instrumentos, varias partes de la armadura, también incluye la espada. Defensa y ataque. Ya sabemos lo que es la armadura, como refrescando. Recuerden, el punto principal es armadura, la armadura. Dice la Escritura, tomando toda, ojo, todo es todo, toda la armadura de Dios. Aquí no vamos a decir, bueno, lo más principal, yo tomo nomás la coraza, el yelmo y la espada y listo. No, y el calzado, y el cinturón, que es lo que nosotros le llamamos, lo que dice aquí la Escritura, ceñid vuestros lomos con la verdad. Ese es el cinturón, es la correa, vamos a decirlo así. Pero, o sea, no es que voy a tomar una parte y estoy bien, no, tenemos que tomar toda la armadura, porque toda la armadura es necesaria. Si Dios lo dio, es porque todo es necesario, todo es bueno y nada es de desecharse. Recuerden, Dios se caracteriza por ser perfecto en lo que hace. Perfecto es completo. Si de eso perfecto, de eso completo, se le quita algo, ya no es completo, ya no es perfecto. Ahora, necesitamos y debemos anhelar y desear es lo perfecto siempre. Porque lo que es imperfecto, lo que no es completo, siempre conlleva consecuencias negativas. Es mejor tenerlo completo. ¿Ve? Es mejor tener el instrumento completo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en el momento menos esperado nos va a hacer falta y nos vamos a ver en problema. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve un reloj con todas sus piezas pero que no funcione? Que no ande la aguja. Está incompleto, no vamos a decir que no es nada, no, sí, está la estructura y todo, pero no funciona. ¿O de qué nos sirve tener la batería, pero no tenemos el reloj? O sea, en ese caso, necesitamos completo para que pueda funcionar bien. En este caso, Dios dice que vestido de toda la armadura de Dios. Ahora, ya sabemos qué es la armadura, pero la pregunta ahora es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es o por qué se nos pide tomar toda la armadura de Dios? Ya lo hemos hablado anteriormente, pero es bueno refrescarlo, y es por causa de que tenemos un enemigo. Si no tuviéramos enemigos, pudiéramos vivir tranquilamente, como quisiéramos, vamos a decirlo de esta manera, tranquilos pues, con la guardia baja. No necesitamos estar alerta, porque no hay enemigo, como cuando estemos en aquel lugar que Dios ha prometido darnos, cielo nuevo y tierra nueva, donde no habitará la maldad, donde ya no existirá ninguna especie de problema, porque el problema principal ha sido eliminado, que es el pecado. Allí no necesitamos estar vigilantes, allí no necesitaremos estar alertas. ¿Por qué? Porque
que el enemigo, nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, él ya no estará. Por lo tanto, no tenemos necesidad de estar alerta, ni estar pendientes y cuidado. No. No necesitaremos cerrar, si vamos a tener casas, no sé cómo será exactamente todo, pero si hemos de tener casas, no necesitaremos cerrar las puertas, no necesitaremos estar pendientes y cuidando nuestras pertenencias, porque no va a haber quien robe, quien asalte, quien haga mal. No necesitaremos dudar de la palabra de nuestros hermanos, no, porque simplemente todo va a ser verdad. O sea, no va a existir el mal, o sea, no tenemos que tener cuidado de nada. Ahora, eso es allá, pero aquí, en este mundo de maldad, donde reina el pecado, necesitamos estar vigilantes, muy alertas, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo está al acecho. Por eso dice, no ignoréis ninguna de sus maquinaciones, todo lo que él trama, ya sea para hacernos caer en falso testimonio, ya sea para robar nuestras pertenencias, ya sea para hacerle daño a alguno de nuestros familiares, ya sea para traer alguna enfermedad, haciendo aparecer síntomas y que nosotros digamos, esta enfermedad, ahí está. El enemigo hace que esa enfermedad se arraigue en nuestras vidas por lo que nosotros confesamos, ya que nosotros no vigilamos y estamos confesando que tenemos alguna enfermedad por causa de los síntomas. No, usted y yo no estamos llamados a confesar ninguna enfermedad. No, porque el Señor nos ha dado completa sanidad. Ya nuestra sanidad es pasado. Por su llaga hemos sido nosotros curados, así que usted no tiene necesidad. No está bien que usted diga, tengo esta enfermedad. No, simplemente créale a Dios. Usted y yo estamos sanos. ¿Qué están los síntomas? Eso es el enemigo intentando hallar cabida. Es como de repente, imagínense esto. De repente, en su casa, usted está en su casa y es tarde de la noche, imagínense que vengan tocando la puerta y usted como no abre, entonces tocan en la ventana y entonces están tocando impetuosamente en su casa, o sea, haciendo ruido para que abran. Bueno, ahí es donde usted debe tomar sus previsiones y ver si es conveniente o no abrir. Quien toca afuera no está adentro. Entonces está tocando, usted escucha el ruido, usted escucha quizás que gritan, usted escucha todo ese movimiento. ¿Por qué? Porque esa persona que está afuera quiere entrar, quiere tener comunión con usted. El punto es qué tipo de persona es, si es buena o mala. ¿Ve? Así hace el enemigo. Él toca nuestras vidas con síntomas, con cosas, problemas, achaques en el cuerpo. Toca. Usted lo siente porque está tocando. Usted lo escucha porque así como usted escucha que toca en su casa, tocan el timbre varias veces y están allí, usted escucha. Usted siente los golpeteos, puede hasta sentir eso por nuestro sentido. Todo eso usted lo capta. El punto es, ¿están tocando por qué? Porque quieren entrar, no están adentro. Así el enemigo intenta colocar achaques, problemas, dolores, quebranto y eso. Y ahí está tocando para que usted como se cree doctor, usted entonces dice, ay, esto es esta enfermedad. Ve, ahí es donde nos metemos en problemas. Porque en el momento en que usted confiese ese mal, ahí lo va a recibir. Ah, no, eso es eso es esta enfermedad, eso es esto. No, Dios no lo ha llamado a usted a ponerle atención a los síntomas. Usted simplemente, Dios lo ha llamado para que crean lo que Él ya nos ha dado. Usted y yo debemos hacer eso. Y es, por su llaga hemos sido nosotros curados. El diablo está tocando allí la puerta con síntomas, achaques. Nosotros no tenemos por qué abrir la puerta. Simplemente decir, yo no tengo nada que ver con Él. Él no tiene parte conmigo. Por lo tanto, yo estoy sano y Él no va a entrar en mi vida. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha dado
a mi vida sanidad. Eso es todo. ¿Ve? No ignoréis ninguna de sus maquinaciones. Entonces el diablo va a querer entrar de muchas maneras a nuestra vida. Va a querer que alguien nos saque de nuestros cabales, insultándonos injustamente, hablando mal de nosotros y haciendo muchas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a maldecir, para que nosotros empecemos a decir cosas malas, caigamos en el terreno del diablo y entonces el diablo haga que nosotros nos comportemos como mundanos. Que nos robe nuestras pertenencias, como hoy estaba escuchando en la predicación. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos sufrir el robo de nuestras pertenencias con gozo. ¿Por qué? Porque eso nos lo roban y Dios nos multiplica más. Es que el que nos da las cosas es el Señor. Usted no tiene que estar cuidando nada, es el Dios quien cuida de usted y de mí. Tenemos que encomendarle todas nuestras cosas a Él y en lo que concierne a nosotros obedecerle y creerle y marchar hacia donde Él lo está diciendo. Lo demás Dios se encarga. Por lo tanto, el enemigo viene y Dios permite que el enemigo nos robe algunas pertenencias para que nosotros a ver qué vamos a hacer. La mayoría procede en maldición, bueno, que no le aproveche y que lo maten y que... ¿Ve? Entonces, ¿qué dice la Escritura? No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Ve, de muchas maneras el enemigo puede entrar para sacarnos de nuestros cabales y hacernos comportar como unos mundanos cuando no lo somos. Entonces no está bien. No está bien que bajemos la guardia, no está bien que dejemos que el enemigo entre. Vigilemos por dónde quiere entrar. Quizás por un familiar muy cercano, quizás con una enfermedad, quizás con un mal que de repente tenemos que sufrir porque es el proceso de Dios para ver, para probar. Dios ama probar a sus hijos. Y en esa prueba somos perfeccionados. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia para nosotros es perfección. Ahora, vemos claramente que esta armadura tiene una función y es defensa y ataque. ¿Por qué? Porque llega el momento en que nosotros tenemos que reprender al diablo, porque en ese caso de repente con alguna enfermedad, alguna cosa, y bueno, tenemos que de una vez decir la palabra, que se vaya este mal por donde vino, que se vuelva a lugares secos, porque eso no tiene nada que ver conmigo. El diablo no tiene parte ni suerte en el pueblo del Señor. Por lo tanto, usted tiene que echarlo fuera y para eso es con el arma. En este caso, como el enemigo está bien armado, hablando naturalmente, está bien armado. Y usted y yo estamos con la armadura y todo, pero no tenemos la espada. Entonces, ¿cómo usted va a hacer que el enemigo retroceda? No podemos hacer que un enemigo bien armado retroceda si no tenemos un arma con que hacerlo retroceder. Entonces, en ese caso, ¿cómo el policía va a decir manos arriba sin arma? O sea, en realidad lo normal es con el arma. Normalmente apuntan así. Bueno, ustedes saben lo que les estoy diciendo. El punto es que es necesario emplear el arma. El arma para hacer que el diablo huya de nosotros. ¿Por qué? Porque no debemos ignorar ninguna de sus maquinaciones. No, ese pobre diablo. Debemos saber de qué manera él viene porque él es muy astuto. Simplemente él no tiene poder, pero el poder que tiene es un poder pervertido. O sea, él toma de lo de Dios y lo pervierte con el propósito de hacer pecar al pueblo del Señor. Así como Balaam hizo pecar al pueblo del Señor, diciéndole al pueblo del Señor, todos somos uno, o sea, para que se unieran en yugo desigual con los de Moab y cayeran en fornicación, cayeran en idolatría. Ve, eso fue a través de engaño. Eso es lo que hace el diablo. Entonces, el diablo está bien organizado, el enemigo, nuestro enemigo está bien organizado. ¿Para qué? Para atacarnos en nuestras partes más débiles. Por eso tenemos que hacer que el diablo huya de nosotros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Para eso tenemos que hacer uso del
arma de Dios. Ahora, ya estamos hablando del arma. Toda la armadura de Dios. ¿Cuál es toda la armadura de Dios? La palabra de Dios. Con ella es que podemos nosotros vencer al enemigo, derrotarlo. Y en una parte el profeta dijo algo que, por supuesto, es cierto. ¿De dónde en realidad sacaron la bomba atómica? El ser humano, ¿de dónde la sacó? De los mismos elementos que hay en la Tierra. Así que, como la bomba atómica se sacó de los mismos elementos que existen en la Tierra, entonces, en el tiempo de Adán y Eva, antes del pecado, ya existía la bomba atómica. Potencialmente estaba allí, todos los elementos estaban allí. Ahora, Dios sabía que el enemigo, el diablo, iba a querer entrar y dañar la creación de Dios, hacer que el hombre y la mujer cayeran en desobediencia, en pecado. Dios ya sabía todo eso. Por eso Dios se anticipó y le dio un arma muy poderosa a Adán y a Eva. O sea, como ellos dos eran uno, bueno, se les dio un arma muy poderosa para resistir al diablo. Un arma más poderosa que una bomba atómica. Ahí estaba potencialmente la bomba atómica. Dios le pudo haber dado la bomba atómica. Usted sabe lo que puede hacer una bomba atómica. Puede destruir el mundo. Ustedes saben el poder destructivo que tienen las bombas atómicas y más las de hoy. Eso pueden destruir el mundo. Creo que alguien dijo 7 veces. O hay suficiente bomba atómica para hacer eso. O sea, las bombas atómicas hacen desastre y ustedes todos saben eso. Potencialmente ya estaba la bomba atómica en el Edén, solamente Dios tenía que componerla o agrupar los elementos y darle el poder atómico a Adán y Eva. ¿Para qué? Para cuando viniera el enemigo, entonces ellos lo atacaran con esa bomba atómica. Pero resulta ser que Dios le dio un arma mucho más poderosa que la bomba atómica y es la que nos ha dado a nosotros. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué creó la tierra? ¿Qué creó aún lo invisible que no vemos pero existe y es real? ¿Qué creó todo lo invisible y lo visible? ¿Qué creó eso? ¿No dice la Escritura, la palabra del Señor, que es? ¿Qué fue? Ustedes recuerdan, ¿no? Hebreos 11 dice, Hebreos 11:6, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ve? Algo más poderoso que la bomba atómica es lo que lo creó, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene límite en cuanto a poderes. Usted puede decir sea una bomba atómica o sea algo más fuerte, o sea, lo que usted diga, eso va a suceder. O sea, la bomba atómica tendría entonces limitado poder con respecto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue que creó todos los elementos que componen la bomba atómica. Así que Dios le dio lo que creó, los elementos para la bomba atómica. O sea, algo mucho más poderoso. Dios le dio al hombre la palabra, su palabra. Lo que el hombre decía, eso era. Por eso es que dice la Escritura que Adán le puso los nombres a los animales y el nombre que él les puso, esos son los mismos nombres que permanecen hasta el día de hoy. Por lo tanto, ese era un poder tremendo. Lo que usted diga, lo que dijera Adán, eso iba a suceder. Un poder superior a una bomba atómica. Ahora, ¿qué pasó? Ellos no usaron ese poder, sino que se dejaron engañar. O sea, en este caso Eva se dejó engañar por el diablo.
Adán conscientemente cayó en transgresión, desobedeciendo a Dios. No usó el arma. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos un arma archivada si no la usamos? Yo estoy enfocándolo más bien espiritualmente. ¿De qué sirve? Un arma allí no hace nada. Necesita a alguien que la aporte y la use, la haga funcionar. De lo contrario, no sirve de nada. Por lo tanto, ellos tuvieron el poder mucho más grande y poderoso. No solamente para atacar al diablo, sino para protegerse. Porque ellos pudieron haberle dicho, o Eva pudo haberle dicho al diablo, el Señor dijo que no comiéramos de ese árbol. Ahí, da la palabra. No comiéramos de ese árbol y no lo vamos a hacer. Así que tú, apártate de aquí. Si Eva hubiera querido, no sé, hacerlo desaparecer o destruirlo, destruir a la serpiente, lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque ellos eran dioses sobre la tierra. Ella se hubiera parado por lo que Dios había dicho, su palabra, y eso era suficiente. Porque no existe diablo que pueda contra la palabra de Dios. Porque si usted está parado en la voluntad perfecta de Dios, usted está haciendo la voluntad de Dios, todo el poder del cielo, todo el poder de Dios lo está protegiendo a usted. Y el enemigo no puede contra eso. Si usted está en el lugar del deber, en la obediencia, si usted dice, no lo voy a hacer porque Dios dijo que no lo hiciera. Mire, ahí el enemigo no se puede meter. El enemigo no se puede meter a su mente y controlar su mente y hacer que usted haga lo malo. No, no puede. Porque usted está protegido, blindado por la palabra de Dios. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, nos blindamos con la palabra de Dios y el enemigo no puede contra eso. Así que él puede patalear, puede hacer lo que sea, pero él no puede pasar. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es un poder mucho mayor que nosotros que nos está protegiendo, pero es cuando nosotros tomamos a Dios en su palabra, entonces no hay diablo que pueda traspasar. Dice, las puertas del infierno, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra una iglesia así, que está fundamentada en la revelación de quién es Jesucristo. Entonces no es posible que el enemigo pueda traspasar eso. Una iglesia parada en la revelación de la palabra, en obediencia a lo que Dios ha dicho, el enemigo no puede contra eso. Pero ¿qué sí puede hacer la iglesia del Señor? ¿Qué sí puede hacer ella? Arremeter contra el enemigo. Porque dice, el Señor le dijo a Abraham, tu simiente, y nosotros somos simiente de Abraham por Cristo, tu simiente conquistará las puertas de sus enemigos. El diablo no nos puede conquistar a nosotros, porque mientras estemos protegidos en obediencia a la obediencia a la palabra es nuestra protección. Si estamos obedeciendo a Dios, estamos parados en el lugar del deber, el enemigo no nos puede conquistar a nosotros, pero nosotros sí lo podemos conquistar a él. Nosotros sí podemos conquistar, me refiero, las cosas que él tiene. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados no solamente a ser hijos de Dios nosotros y demostrar que somos hijos de Dios, sino que en esa demostración tenemos que ir más allá. ¿Qué? A rescatar a aquellos que están cautivos por el diablo. Que el diablo los ha conquistado, los tiene allí atrapados, los tiene amarrados. Entonces nosotros entramos en el terreno del enemigo por obediencia a Dios, a la palabra. Me refiero, si usted tiene una orden de Dios a ir allá a ese lugar y hablarle una vida o a muchas vidas, vaya. Porque Dios es con usted y usted va a conquistar las puertas de sus enemigos. Usted va a sacar de las tinieblas a la luz a aquellos que están cautivos por causa del pecado. Pero no se meta usted, no me debo meter yo si en realidad el Señor no nos ha mandado a ese lugar. Ahí sí no. Recuerden, todo es por la palabra. Si Dios lo dijo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque tenemos toda la defensa de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos da la defensa? Recuerden, obediencia a la palabra de Dios es lo que nos da el blindaje, que ni aún el enemigo
Él no tiene poder contra eso. Y es más, nosotros sí podemos arremeter contra Él, porque en obediencia, si Dios nos dice, ve allá y liberta esa vida, entonces podemos usar el poder de Dios por la palabra que Él decretó ya. Él dijo, ve y liberta esa vida. Entonces nosotros vamos y libertamos esa vida. ¿Cómo y de qué manera? ¿Qué poder usamos? La palabra de Dios, el mandato, lo que fue dicho. Entonces, en ese caso, la palabra de Dios es ese poder que nos blinda a nosotros y que nos da un arma más poderosa que jamás se haya inventado para entrar. De repente el enemigo va a querer patalear y sacudir a la persona y estremecerla, pero el poder de Dios en obediencia, o sea, nosotros en obediencia a Dios tenemos acceso a ese poder y simplemente debemos decir, calla, enmudece, vete fuera, así, simplemente. ¿Por qué? Porque tenemos una orden. Ahora, quizás estamos redundando mucho en este tema, pero es importante saber muchas cosas. Es muy interesante esto y vemos algo interesante. Recuerden, Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre que Dios llamó para libertar a su pueblo de Egipto. En ese tiempo Egipto era como la capital del mundo porque era un imperio, era el que dominaba el mundo, Egipto en ese tiempo. Era el más fuerte, era la potencia del mundo, los más fuertes, los que dominaban toda la tierra. Era Egipto. Ahora, en ese tiempo, Dios levantó a ese hombre, a Moisés. Lo procesó y todo. Y en el momento lo llamó. Y le dijo, bueno, tú eres el hombre. Yo quiero que tú libertes a mi pueblo allá. Entonces, claro, siempre el hombre a veces le pone excusas a Dios. Normalmente eso pasa. Y le dice, no, pero es que yo no sé hablar. El Señor una vez le dijo, o sea, ¿quién hizo la boca? O sea, para Dios no hay excusa. ¿Por qué? Porque no es usted que va a hacer la obra, es Dios a través de usted. Pero Dios necesita siempre, eso es lo que nos ha mostrado Dios, Dios necesita un instrumento. Dios lo puede hacer solo, pero Dios, según su plan y lo que Él se ha propuesto, Él no quiere hacerlo solo. Él quiere que usted y yo estemos involucrados allí. ¿Por qué? Porque ese ha sido el plan de Dios desde un principio. Dios siendo Dios, a través del hombre siendo otro Dios, pero un Dios menor. Dios era a través de Adán haciendo las cosas. O sea, Adán hacía las cosas como Dios las haría. Le puso nombre a los animales, hizo las cosas que hizo con el respaldo de Dios. O sea, que Dios simplemente le daba acceso a su poder, como cuando su padre le da a usted la herencia como hijo. Entonces usted puede acceder a las propiedades de su padre o acceder hacia todo lo que tiene su padre para lo que usted quiera hacer. ¿Ve? Así. Dios dio al hombre ese acceso a su poder para que el hombre hiciera lo que debía hacer. Y como el hombre no había pecado, el hombre hacía todo lo que hacía era perfecto porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que todo lo que hacía el hombre era perfecto. Él no iba a hacer algo que fuera a dañar la creación de Dios o algo contrario. No, el hombre en esa perfección, él sabía lo que debía hacer. Ni más ni menos. O sea, él hacía exactamente lo perfecto como Dios. Entonces, Dios siempre ha querido eso. Cedernos como herencia su poder para que nosotros lo administremos de la manera que debe ser administrada, de la manera perfecta. Pero ahora, como estamos en una condición, estamos siendo redimidos, estamos todavía siendo perfeccionados por el Señor, entonces necesitamos todavía su guianza para saber qué hacer con los dones que Él nos ha dado, para saber qué hacer en cierto momento determinado. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hacer por la condición en la cual habíamos caído y ahorita estamos siendo restaurados a como fue Adán antes del pecado. Pero el objetivo de Dios es que el hombre
administra el poder de Dios para el bien de la misma naturaleza, lo que Dios ha creado. Ahora, Dios llamó a ese hombre Moisés. Y Moisés estaba ahí dudoso, pero entonces el Señor les quitó la excusa, como muchas veces, ay, es que yo soy débil. Diga el débil, fuerte soy, eso es lo que dice la Escritura. Para Dios no hay excusa. Entonces Dios le quitó esa excusa. Pero luego le dijo, bueno, yo te voy a colocar a Aarón, tu hermano, y él va a ser el profeta y tú vas a ser como Dios al pueblo. ¿Ves? Eso era lo que Dios le encargó. Pero entonces Moisés, bueno, pero es que el pueblo no me va a creer. Bueno, Dios le dio varias señales, como la vara, lanzar la vara y que se convirtiera en serpiente, y la mano que se secara y luego volviera a estar en su normalidad. O sea, señales sobrenaturales. Así. Entonces, y bueno, ya usted ve las plagas de Egipto y todo eso. Pero fíjese, Dios le dio la comisión al principio a Moisés, y es lo que hizo, como él ya tenía una esposa, Séfora, y tenía un hijo. Bueno, él lo que fue camino a Egipto. Ya como Dios le quitó la excusa y todo, bueno, entonces él iba camino a Egipto. Imagínense el cuadro, como lo mencionó una vez el profeta, imagínense el cuadro. Un hombre con una vara chueca, camino a Egipto. ¿Pero a qué iba? El diablo él se quiere burlar de los hijos de Dios, de los que están haciendo la voluntad del Señor, para ponerlos en ridículo, pero en realidad Dios está allí para respaldar a sus hijos, está para respaldarnos a nosotros, porque aunque el diablo quiera avergonzarnos, Dios, con su poder, Él nos da siempre la victoria para que no seamos avergonzados. Porque eso es lo que dijo el Señor también: mi pueblo nunca más será avergonzado. Así que cuando usted y yo estamos en el lugar del deber, no podemos ser avergonzados, porque Dios está con nosotros. Ay del que se mete en el camino de aquel hombre, aquella mujer que está en el lugar del deber. Entonces imagínense. Me imagino con un camello, no sé qué animal utilizó como transporte para ir allá. Iba con su esposa, con su hijo y con una vara chueca. Imagínense, el diablo de repente pudo haber preguntado, y claro, estamos dramatizando: Moisés, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? A Egipto. ¿Y qué vas a hacer? Voy a conquistar. Voy a libertar al pueblo del Señor que está en Egipto. Oye, humanamente hablando, eso sonaba muy... ¿Cómo podemos decirlo? Como es muy maravilloso, muy increíble, eso puede sonar como una locura. ¿Por qué? Ya habíamos dicho, Egipto era la capital, como la capital del mundo, era una potencia mundial, eran los que subyugaban, eran los que mandaban en ese tiempo en el mundo. Imagínense, un ejército grande ellos tenían de todo, era una potencia. Ahora este hombre con una vara chueca decía que iba a libertar a un pueblo de Egipto. Pero ¿con qué lo vas a hacer? Pues ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, Dios me dijo, imagínense, con una vara chueca, con una esposa y un hijo. Ese era el ejército que él tenía. ¿Con qué ejército? Bueno, ahí está mi familia. Oye, Dios hace verdaderamente obras extrañas. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos sacudamos, nos pellizquemos la conciencia o nos sacudamos de ese conformismo y nos demos cuenta que nuestro Dios es un Dios sobrenatural y las cosas naturales para Él no son nada, porque Él es sobrenatural, está por encima de lo natural. Él puede quebrantar esas leyes de la naturaleza para lograr un fin. Ahora este hombre con una vara chueca decía que iba a libertar a un pueblo de Egipto, una potencia mundial,
una potencia con un sistema, no sé, armamentístico, un ejército muy poderoso, con una vara chueca. Este hombre no tenía más nadie sino su familia. Ahora, realmente, lo que muchos no ven es que en realidad, podíamos ver la vara chueca y unos poquitos allí, pero en realidad este hombre estaba en el lugar del deber. Él lo estaba acompañando algo por encima del poder atómico. Lo estaba acompañando la palabra de Dios, que no solamente era su defensa, porque aunque a él quisieron avergonzarlo, como cuando Faraón dijo, no, esto es la serpiente, cuando él le mostró lo de la serpiente, tiró la vara y la vara se convirtió en serpiente, Faraón pudo haber dicho, no, esto es un truco barato. Nosotros tenemos también quien puede hacer eso. Y ya llamó a Jannes y Jambres y ambos lanzaron sus varas y ambas se convirtieron en serpientes. Eran dos serpientes contra una. Nosotros tenemos más. Nosotros podemos hacer eso y más. ¿Qué pasó? La serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes. Imagínese. A Dios no le interesa la cantidad que esté contra usted o quién está contra usted. Dios está por encima de eso. Por lo tanto, lo que muchos no ven y lo que el enemigo a veces no ve, vamos a decirlo de esta manera, no ve, es lo que está respaldando a ese hombre, que es un poder mucho más que el poder atómico. Es una defensa mucho más poderosa que nunca jamás se ha creado. Y digo, como corrección de esta parte, creo que Él sí lo sabe. Y por eso quiere sacarnos del lugar de obediencia. Él quiere que incumplamos en una cosita la orden de Dios, como cuando Saúl, el Señor le dijo, mata a todo. Mujeres, niños, mata a todo, y los animales también, mata a todo. Pero ¿qué pasó? Saúl escuchó la voz del pueblo y reservó lo mejor del ganado, los animales más gordos. El Señor le dijo, mata a todo. Pero ese era el diablo detrás de eso. ¿Para qué? Para que incumpliera una cosa. Y para Dios, si usted no cumple completamente con lo que Él dijo para usted, para Dios, es un desobediente. O sea, Dios no es que, no, bueno, completaste el 99%. Nomás te falta 1%, está bien. No, para Dios usted cumple completamente o se mete en problemas. Entonces eso es lo que hace el diablo, como hizo con Eva, sacarla un poquito de la verdad. ¿Para qué? Para que ya no esté protegida por la palabra. Entonces ese hombre Moisés está protegido, blindado por Dios. El diablo no pudo avergonzarlo aunque intentó. Aunque intentaron burlarse de él y querer que él cediera ante su demanda, no. El poder de Dios estaba allí defendiéndolo. Y no solamente eso, sino que él más bien arremetió contra ellos para la gloria de Dios. Para sacar al pueblo, como el Señor dijo, yo quiero sacar a mi pueblo con mano poderosa. ¿Y a quién mandó? Un hombre con una vara chueca y su familia. ¿Ve? Ve el Dios en el cual nosotros debemos estar seguros, confiados. No importa las circunstancias, no importa que el enemigo se burle de usted y diga, no, pero tú eres uno contra todo ese poco de gente. Eso no importa, porque hay un poder mucho más. O sea, es un poder ilimitado que lo defiende a usted y le permite también atacar al diablo y arremeter en contra de él. ¿Por qué? Porque ese poder de la palabra de Dios, usted puede usarlo como armadura y ataque en obediencia a lo que Dios le ha dicho. O sea, no se salga de allí, no se extralimite, haga exactamente lo que Dios le dijo que hiciera y vaya exactamente al lugar que Dios le dijo que fuera y hable exactamente lo que Dios quiere que usted hable, para que vea
que no va a ser usted, es Dios con usted. Por eso es que dice la Escritura, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque este es lo más poderoso que Dios tiene y ha dado a su pueblo. Ahora estamos en conciencia de lo que recibió Adán allá antes del pecado. Y que eso era impenetrable. El punto fue que ellos se salieron de esa cobertura. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Ya nos habla como una armadura que tiene, ¿qué? El cinturón, la coraza de justicia, tiene calzados, tiene escudo, tiene espada, tiene yelmo. ¿Por qué tantas cosas así si es algo espiritual? Porque no es algo como que natural, como que usted, allá en aquel lugar venden la armadura que Dios quiere para nosotros. No, no es algo natural, es algo espiritual. Es una semejanza, es una comparación, una metáfora, no es exactamente literal. Pero ¿por qué no habla de varias instrumentalidades? ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles son todas esas áreas que necesitan ser cubiertas en nuestras vidas. Necesitamos saber de qué manera debemos cubrir diferentes áreas de nuestras vidas para que el diablo no nos dañe, el diablo no nos haga mal. En otras palabras, la palabra de Dios, con lo que nos dice aquí, nos dice es la manera en cómo usted aplicar esa palabra a usted y poder usarla para su defensa y para ataque, sea cual sea. Defensa cual sea que sea el ataque. Por eso es que armadura es, el propósito es protegerse de los instrumentos de combate de enemigo. Muchos pueden ser diferentes, flecha, espada, fuego, lo que sea. En este caso, lo que sea el ataque del enemigo, esta armadura resiste todo. Así que para eso debemos usarla toda completa. Y en cuanto a ataque, como la espada es, cual sea la circunstancia, ya sea enfermedad, ya sea, ya sea en el caso de una enfermedad, ya sea que una vida necesite liberación, ya sea que una vida esté un problema X, la palabra de Dios tiene poder para cualquier circunstancia. Solo debemos accionarla en obediencia a lo que Dios dice. La novia tiene una cisa del Señor, es lo que dijo el profeta. Ella tiene la cisa del Señor, pero ella se quedará callada. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor le diga que hable. Porque eso no es que usando el poder como nosotros queramos, no. Es la guianza del Espíritu del Señor, porque así son los hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Debemos estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, preparados, vigilantes. ¿Vigilantes por qué? Ante cualquier ataque del enemigo. Eso es ceñir vuestros lomos con la verdad, ya lo habíamos hablado. Ese colocarse el cinturón era símbolo de preparación para hacer alguna actividad. En este caso, preparado. Preparado por si tenemos que pelear. Por si acaso tenemos que evitar, así, cual sea la circunstancia, debemos estar preparados. Preparados contra los diversos ataques del enemigo. Debemos estar vigilantes todo momento. Pero también esa preparación tiene que ver con lo que Dios ha dicho y ha prometido. No vaya a ser que Dios esté cumpliendo su palabra en este tiempo presente y usted y yo no nos demos cuenta. Y nos pase desapercibido y nosotros no seamos participantes, sino que nos toque que ser espectadores. ¿Por qué? Porque ahora Dios está diciendo que Dios nos ha dado una responsabilidad, que son los dones, los ministerios, para que actúen en conjunto, ¿con el fin de qué? Con el fin de derribar cualquier argumento que se levante contra la verdad, destruir cualquier fortaleza que se levante en contra de Dios y de su palabra. Es el poder de Dios para ser manifestado en bienestar de nuestras vidas y en bienestar de las vidas de otros. Dios nos ha dado este poder. Ahora,
si nosotros no estamos conscientes de que Dios está haciendo eso y Dios quiere que accionemos esto, entonces nos quedaremos mirando, porque entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta y nosotros vemos, ¿y por qué estos hermanos están manifestando ese poder? ¿De a dónde viene ese poder? ¿De a dónde viene esa administración? ¿Cómo es que esta persona que yo conozco actúa de esa manera? Yo no lo conocía así, como decían de Jesús. ¿De a dónde este tiene tanta sabiduría? ¿Ve? ¿De a dónde dirán de nosotros? ¿De a dónde? ¿De a dónde tienen tanta sabiduría? ¿De a dónde tienen tanto poder? Resulta ser que la palabra se está cumpliendo y les ha pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, atentos, como dice la Escritura. Es necesario que nosotros estemos preparados para cuando el Señor llegue, entonces nosotros le abramos inmediatamente. Es lo que dice en una parábola. O sea, son bienaventurados aquel mayordomo que está pendiente de hacer lo que debe hacer y no es que se aproveche de la ausencia de su Señor para hacer cualquier fechoría, cualquier maldad, no, sino que está haciendo lo que debe hacer. Y entonces cuando el Señor lo venga, entonces lo va a hallar haciendo exactamente lo que debía hacer, preparado. O como también dice en otra parte, que cuando el Señor venga, o cuando el Señor toque, inmediatamente le abran. No es que, ay, tengo que vestirme, ay, me sorprendiste, Señor. Bueno, pasa que en este caso, quienes son sorprendidos, esos quedan como espectadores. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos todos participantes, pero tenemos que creerle, tenemos que estar pendientes, porque lo contrario, entonces nos va a tocar que mirar, ay, yo quisiera tener eso, y ojalá tengamos oportunidad, porque ya sabemos el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, pendiente con cualquier ataque del enemigo y pendiente cuando el Señor ha de cumplir y manifestar su palabra en nuestro día. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Ese es nuestro trabajo, eso es lo que debemos estar haciendo, preocupándonos por eso más que por el pan de cada día. Porque Dios dijo, preocúpense primeramente, en otras palabras, por el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, yo me encargo. Pero ocúpense de esto, eso es lo que me interesa. A Dios lo que le interesa es que usted y yo nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Que esto sea lo más importante, Dios se encargará de lo demás. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es como un chaleco antibalas, pues. Bueno, en el tiempo de antes, en cuanto a la armadura, era algo que estaba como por el zona pectoral y al abdomen y todo eso, que cubría toda esa área. Como un chaleco antibalas para nosotros. Ahora, ese chaleco antibalas tiene que resistir cualquier ataque porque esa es su función. Ahora, vestidos con la coraza de justicia. Coraza, o sea, es la protección, pues, de justicia. Justicia es hacer lo correcto. Justicia es obrar conforme a la ley. Justicia es ¿qué? Hacer lo justo. Hacer lo que debemos hacer. Hablando de lo bueno. Tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Si Dios dijo hay que orar más, hay que orar más. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, orando, leyendo, meditando en la ley del Señor de día y de noche. Ocupándonos de las cosas del Señor. Eso es obrar en justicia conforme a lo que Dios ha demandado para nosotros. Orando en todo tiempo. Orad y velad. Orad para que no caigas en la tentación. Entonces, en este caso, Dios quiere que estemos haciendo lo correcto, congregando. No como algunos tienen por costumbre que no se congregan, no, congregándonos. Porque si el Señor le quita a usted la oración, si el diablo, el enemigo, le quita a usted la oración, le quita a usted el congregarse y le quita a usted el leer, ya ahí lo debilitó, mire. Ya ahí la coraza que usted tiene un hueco, tiene una abertura y por ahí el enemigo ataca y ahí lo deja. ¿Por qué? Pero ¿por qué si se veía buen hermano y por qué? ¿Por qué está haciendo lo incorrecto? ¿Por qué cayó?
¿Por qué? Porque dejó de hacer lo correcto, porque se descuidó en su vida espiritual, por eso es que cayó en esa situación, por eso es que el enemigo lo hizo caer. ¿Por qué? Porque no se protegió bien. Pero aquel que se protege bien y está haciendo lo que es justo, lo que Dios ha mandado para nuestra protección, la oración, la búsqueda constante, la meditación, la obediencia a lo que Dios nos está diciendo, todo esto es obrar en justicia. Esto nos va a proteger contra el enemigo. Entonces, si desobedecemos a Dios, eso es nuestra armadura abierta, nuestra coraza abierta, y el enemigo lanza cualquier ataque y nos daña, entonces ahí caemos. ¿Por qué? Porque no estamos obrando en justicia, no estamos haciendo lo correcto. Hacer lo correcto es obrar en justicia. Hacer lo correcto es nuestra coraza que nos protege contra los ataques del enemigo. Como estamos diciendo, ¿cuál es la defensa? ¿Cuál es la defensa que tenía Moisés? La obediencia a la palabra de Dios, al mandato que Dios le había dicho. Yo quiero que tú vayas y libertes a ese pueblo. Yo seré contigo. Como la protección que Dios le dio a Adán y a Eva. Esta es la protección. No coman de ese árbol. Pero resulta ser que desobedecer es obrar en injusticia, y eso nos deja débil ante los ataques del enemigo, expuesto. Y el enemigo, cualquier ataque puede acertarlo contra nosotros. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto. Apresto es preparación, una preparación anticipada. Entonces, lo que dice es dispuesto a predicar, en otras palabras, el evangelio de paz. ¿Pero de qué manera? De cualquier manera, no. Porque ahí entonces hace referencia al testimonio, a la vida que estamos viviendo, porque nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. ¿Qué le dijo el Señor a su pueblo, a sus discípulos? Que en Jerusalén, no se muevan de ahí. Todavía no es momento de predicar a todas las naciones. Que en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, y me seréis testigos. Ahora sí pueden salir a predicar. Pero ¿qué es lo que se necesita primero? Ser verdaderos testigos. Recibir el Espíritu que estaba en Cristo para vivir la misma vida que vivió Cristo. Porque si usted tiene el espíritu de un gran pintor, ¿qué usted va a hacer? Pintar muy bien. Si usted tiene el espíritu de un gran cantante, ¿qué va a hacer usted? Cantar. Si usted tiene el espíritu de un buen arquitecto, ¿qué va a hacer? Estructuras perfectas. Si usted tiene el espíritu de Cristo, entonces eso lo llevará a vivir la misma vida que vivió Cristo. Por eso es que Jesús dijo, ejemplo os he dado. Jesús quería, como luego dice, creo que es en Pedro, para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios, Jesucristo, como el Hijo de Dios, era Dios, pero en forma de hijo, disfrazado de hijo. ¿Para qué? Para caminar con nosotros en la tierra y dejarnos las marcas, las huellas. Entonces, si usted no, normalmente, vamos a hablarlo así, si usted no sabe cómo llegar a algún lugar y hay alguien que ya fue a ese lugar, al lugar que usted necesita ir, lo normal, vamos a colocar este ejemplo, es seguir las huellas. Sobre todo cuando son un tipo de terreno que las huellas se marcan, ¿qué es seguir las huellas? Así normalmente hacen gente más experimentada, seguir el rastro, es lo que se le llama, en el bosque y en eso. Bueno, en este caso Jesús dijo precisamente que Él no está dando ese ejemplo, y luego después fue dicho para que sigáis sus pisadas. Es decir, dice Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es San Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, ¿Él qué hizo? Trazar el puente de
de Dios al hombre, porque había un abismo entre Dios y el hombre, había una separación muy grande. Por lo tanto, Jesucristo nos hizo el puente. ¿Cómo allegarnos a Dios estando en condición de pecado? ¿Cómo? Bueno, Jesucristo nos hizo el camino. Nos dijo cómo debíamos hacer, que debíamos bautizarnos, que debíamos creer en ser llenos del Espíritu Santo, que debíamos obedecer a Dios. Teníamos que, ¿ves? Jesucristo hizo todo eso. Es necesario que cumplamos toda justicia, es lo que le dijo a Juan. Juan el Bautista, cuando Juan no lo quería bautizar porque reconoció quién era él. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Nos conviene cumplir con toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesucristo necesitaba marcarnos el camino de cómo debíamos allegarnos a Dios. Porque simplemente Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios es 3 veces santo. Así que como pecadores no nos podemos allegar a Dios. Pero Jesucristo trazó el camino para el perdón de nuestros pecados, para nuestra santificación y para obtener el Espíritu Santo, que es el que nos da acceso y entrada al reino de Dios y su justicia, a Dios, para conocerle. Entonces Jesucristo hizo todo y nos mostró cómo debíamos conducirnos ante todas las cosas. Ahora, ese es el evangelio que debe ser predicado hoy. El evangelio no de palabras simplemente, sino de hechos. Porque puede pasar como el padre le dice al hijo, hijo, no fume porque eso es malo. Y el hijo lo ve fumando. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Va a tomar el ejemplo que le está dando, más que sus palabras. ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué tú lo haces? ¿Ah? Entonces, en ese caso, el evangelio que estamos llamados a predicar es un evangelio de poder. Es un evangelio de demostración del Espíritu. Si vamos a hablar verdaderamente que el evangelio cambia, entonces tenemos que mostrarle al mundo que nuestras vidas han sido cambiadas y transformadas. Que no nos parecemos al mundo porque somos diferentes. Que si vamos a mostrarle al mundo, a decirle al mundo que Jesucristo sana, entonces nosotros tenemos que mostrarle nuestra sanidad y demostrarle el poder de Dios. O sea, mostrarle que Dios sana. O sea, nosotros somos realmente el instrumento para hacer que muchos crean en Dios y vean que el evangelio sí funciona. De esta manera Dios quiere que nos preparemos y estemos dispuestos a predicar el evangelio de paz. ¿Cómo? Caminando como Él caminó. Entonces, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero por hoy llegamos hasta aquí, esperando que el Señor sea revelándose a sus vidas. Bueno, vamos a orar y cualquier petición que usted tenga, crea en el Señor hará la obra conforme a su fe, conforme a su voluntad. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor. Porque Padre Celestial, tú siempre estás haciéndonos un abreojo, Señor, a lo que tú quieres que veamos, Señor. Ya que, Padre Celestial, la tendencia es conformarnos a este siglo y ver cosas solamente naturales, Señor. Pero tú nos estás diciendo, hay cosas sobrenaturales, hay cosas que verdaderamente son la solución para nuestras vidas, que son tus cosas, que no las podemos ver, pero las podemos creer y de esa manera obtenerlas. Padre Celestial, que nosotros podamos obtener el beneficio de tu palabra en nuestras vidas, Señor, creyéndote y poniéndola por obra, ya que tú nos has dado lo mejor que estaba en tu sola potestad, que es tu palabra, Señor, porque tus palabras son fieles y son verdaderas, Señor. Que podamos tener experiencias personales, Señor, y podamos glorificar tu nombre, Señor. Padre Celestial, que podamos ver tus maravillas, Señor, por medio de la fe y la confianza depositada en ti, Señor, porque tu pueblo nunca más será avergonzado, Señor. Padre Celestial, sea tu gracia con nosotros, con cada vida que está escuchando y que si no ha tomado decisión por ti, Señor, que en esta hora pueda tomar esa decisión, Señor, y tomarte a ti como su único y suficiente Salvador, Padre Celestial, y que pueda proceder al arrepentimiento, Señor, y limpiar su vida con tu palabra, Señor,
conforme a la obediencia a ella, Señor, Padre Celestial, y que pueda, Señor, alcanzar tu gracia y tu favor para su vida, Señor. Sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo, ayuda al que tiene necesidad, que conforme a la fe cada uno, Señor, reciba lo que ha pedido, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor, para subir un escalón más alto, a alturas sobrenaturales, al lugar donde tú quieres que lleguemos, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos. Guárdanos, Señor, ayúdanos, Señor, y siga tú lidiar con nosotros y tu palabra siendo expresada a través de los siguientes servicios, Señor, a través de mis hermanos que tú has de usar, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos a los próximos servicios donde nuestros hermanos también van a estar predicando la palabra del Señor. Bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.